Espíritu Santo, dador de los dones, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias porque has traído a tu hijo Willy para que esta mañana él, a través de su boca, tú nos hables, tú nos digas lo que queremos escuchar, Señor. Eso que tú quieres que sepamos, que cada día lo hagamos vida. Que esa palabra tuya, Señor, se haga realidad en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por haber traído a tu hijo Willy. Encomendamos en tus manos a todos los que le rodean, para que, ya que Él se ocupa de tus cosas, tú te ocupes de cada uno de sus seres queridos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Mamita María, porque tú estás también intercediendo por Él. Gracias. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Así que bienvenido, Willy, que Dios te bendiga y que Él hable por ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Buenos días, amadas hermanas. Buenos días, amadas hermanas y hermanos. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, le damos gracias a Dios. Por esta mañana hermosa que Él nos regala. Es un privilegio grande poder estar en esta mañana acá. Yo quiero empezar deseándole a todas las mamás que hayan pasado un día feliz. Y como dicen por ahí, como este mes es dedicado a las madres, entonces van a ser festejadas durante todo el mes. Lástima que a nosotros los papás un día nos celebran nada más, ¿verdad? Pero todo el mes de mayo está dedicado a ustedes. A ver, levanten la mano las mamás. Si hay una mamá cerca de usted, dele un abrazo y dígale, sígala pasando bien en la compañía del Señor, que es la mejor compañía que podemos tener. Yo quiero iniciar esta mañana haciendo una oración que San Juan Bosco hacía a María Auxiliadora. Le invito a que cierre sus ojos un momento y repita junto conmigo esta oración. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército, ordenado para la batalla, tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, abrázanos y líbranos del enemigo, y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy el Señor nos permite compartir un tema precioso. El tema lleva por título María, Madre de la Esperanza. ¿Cómo se llama el tema? María, Madre de la Esperanza. Oiga, y es interesante hablar de este tema tomando como centro y modelo a María Santísima en un tiempo difícil que está viviendo la humanidad. Hoy usted se levanta con la incertidumbre de saber cómo le va a ir en el día, ¿verdad? Hoy nos levantamos diciendo ojalá no haya subido la gasolina un poco más, ¿verdad? Ojalá podamos llegar hasta la hora del almuerzo y disfrutar de ese almuerzo. Y el ojalá lo que denota es la desesperanza con la que el mundo hoy está viviendo.
la incertidumbre con la que hoy estamos viviendo. En un país como el nuestro, donde la inseguridad impera, donde la violencia impera, muchos salen de su casa encomendándose a todos los santos, porque no se sabe si uno va a regresar a su casa, ¿verdad? Y hoy hablamos precisamente de una de las virtudes teologales más hermosas, que es la esperanza. Pero el propósito de hablar de la esperanza, enfocados en el ejemplo de María Santísima, es descubrir que en ella se afirma la virtud teologal de la esperanza, incluso en medio de la oscuridad, y nos enseña a nosotros a vivir en esa misma esperanza en medio de nuestra realidad. Le pregunto, no para que me conteste, ¿cómo le está yendo a usted hoy en su vida particular en el tema de la esperanza? ¿Cómo le va a usted con el tema de la esperanza? Porque hoy, en medio de una ola de enseñanzas mundanas o de el oleaje de teorías que nos han metido acerca de la esperanza, incluso de la fe, se ha tergiversado el significado central de la esperanza, y hoy mucha gente está hablando de un pensamiento positivo. Piense positivo, le dicen a usted, ¿verdad? Es más, en estos tiempos modernos se nos inculca: piense en algo bueno, atraiga eso, a lo que le llaman la ley de la atracción. Lo que usted quiera, eso lo puede atraer hacia usted, porque usted tiene el poder de la atracción, usted tiene el poder del positivismo. Y entonces cambiamos totalmente el concepto de la esperanza en algo que viene a radicar, a tener su raíz específicamente en el mismo poder del hombre. Hoy hablamos de una palabra que se ha difundido muchísimo, el famoso empoderamiento, ¿verdad? Y en una sociedad en la que la mujer está teniendo mucho realce, hoy también la enseñanza es: usted es una mujer empoderada, usted no necesita de un hombre para salir adelante, usted tiene el poder, la capacidad, el potencial para salir adelante. Y aunque esto no está mal del todo, el enfoque central es el que está mal, porque el empoderamiento se basa entonces en las capacidades que yo tengo, en la inteligencia que tengo y en lo bueno que yo puedo hacer en esta vida. Ahora, el empoderamiento ya existía en los tiempos de Jesús. De hecho, San Pablo, él va a hablar de ese empoderamiento. Y él dice entonces en la Escritura, usted conoce bien esta cita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces entiende el verdadero sentido del poder, entiende el verdadero sentido del empoderamiento. ¿Dónde se origina ese verdadero poder para nosotros los cristianos? Todo lo podemos, sí, pero en Cristo, que es nuestra fuerza constante. En la Biblia, la esperanza es una expectativa segura y confiada de que Dios cumplirá sus promesas, fundamentada en su fidelidad y no en los deseos inciertos del hombre. Voy a repetir este concepto. En la Biblia, la esperanza es una expectativa segura y confiada de que Dios cumplirá sus promesas, fundamentada en la fidelidad y no en los deseos inciertos. Fíjese esto qué interesante, porque la esperanza, la verdadera esperanza, es una expectativa, es estar expectante. La palabra expectante significa estar esperando a que algo suceda, pero ese algo que va a suceder nos lleva a una seguridad total y a una confianza en que Dios tiene todo bajo control y en que Dios cumplirá todas sus promesas. María nos enseña entonces a esperar en contra
de toda esperanza. Desde el inicio María vive su fe y su espera en Dios, apoyada totalmente en esa confianza, en esa expectativa segura y confiada. Si usted va conmigo al Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 en adelante, dice la Escritura: el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. Palabra de Dios. Me detengo un momento acá, voy a seguir leyendo, pero dice la Escritura que María Santísima, María la Virgen, es visitada por Dios a través del ángel San Gabriel. Recuerde que para esto María ya tenía planes, María ya tiene un proyecto de vida hecho conjuntamente con su prometido José. Es decir, María tiene un proyecto ya establecido, un plan establecido, un plan que ya tiene un recorrido y tiene el privilegio de ser visitada por Dios, pero Dios no va a reafirmar esos planes que tiene, sino más bien va a presentarle un plan diferente al que ella ya tiene. Y cuando se presenta el ángel, se presenta con un saludo hermoso: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Mire, una de las primeras cosas que debemos aprender de María Santísima es la alegría por una sola razón: porque Dios está con nosotros. A ver, mire a la persona que tiene a la par suya y dígale: alégrese porque el Señor está con nosotros. Y si la mira con un poco de duda, dígale: espero que esté con usted porque conmigo sí está, dígale. ¿Sabe que la fuente central de toda la alegría tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida? Y por ahí quiero iniciar, porque María Santísima tiene que alegrarse, en primer lugar, no por ser visitada por Dios, sino porque ella ya vive una relación de cercanía y de intimidad con Dios. O sea, María no es la mujer que llega los jueves nada más a la asamblea y se llena, se goza, alaba, canta, oye la palabra. No, María es una mujer que vive la presencia de Dios. Por eso el saludo del ángel es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y la fuente de nuestra alegría tiene que ser entonces la presencia de Dios, pero no una presencia eventual, no de vez en cuando, sino cuando nosotros asumimos el papel que María va a asumir de esclava del Señor, que ya lo vamos a leer. Cuando asumimos que nuestra vida depende totalmente de Dios, no podemos concebir la idea de vivir separados de Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 5 dice: porque ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Y entonces María va a vivir el fruto de la alegría constante, porque el Señor habita, el Señor mora, el Señor habita en su corazón. La pregunta del millón es: ¿qué tal le va a usted? ¿Sí habita Dios constantemente en usted? ¿O estamos, como dijo alguien por ahí, un día bien y otro día no tan bien? Un día estoy arriba y otro día estoy
hasta abajo. La alegría que María va a vivir es una alegría que se basa en la presencia de Dios. Oiga, y entonces dice la Escritura que al oír María este saludo, ella queda desconcertada. Estoy leyendo la versión del pueblo y dice la Escritura, al oír ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. Cuando uno lee este versículo, uno dice, María, ¿por qué no se desconcertó por esa presencia del ángel? Fíjese usted que María no se altera, no se conturba, como dice la versión Jerusalén. María no se altera porque un ángel la visitó, sino más bien por el saludo que el ángel lleva. Los estudiosos bíblicos dicen que María Santísima ya tuvo algunos encuentros manifestando la presencia de Dios. Pero en este momento el desconcierto de María no es la presencia del ángel, porque implica que María está acostumbrada a tener encuentros con Dios. No es un encuentro emocional entonces, sino es un encuentro basado en la convicción. Dios se hace presente en el corazón de aquel que lo busca con sinceridad, de aquel que tiene hambre, de aquel que tiene deseos de estar con Dios. Y entonces María queda desconcertada por el saludo y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Porque ha venido otras veces, esto es parte mía, porque ha venido otras veces y no me ha saludado de esa forma. Hoy el saludo es distinto, hoy el saludo ha cambiado. Y oiga, entonces comienza el trabajo de Dios en el corazón de María para poder enraizar en ese corazón el plan perfecto de Dios. El ángel le dijo, versículo 30, no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Él será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. Oiga, este es el desarrollo del plan. Te presento el plan que Dios tiene para ti, le dijo el ángel. En primer lugar, no temas, porque tú gozas del favor de Dios. Y le habla entonces de algo que para ella podía haber sido llamado imposible. Sabe que Dios es especialista en darnos muchas veces palabra que para nosotros pareciera imposible. Dios es especialista en enviar palabra que llene nuestro corazón, pero llenarlo de la certeza que Dios es el que está hablando y por tanto es Él el que va a cumplir sus promesas. Se recordará usted de Jairo. Jairo va a buscar al Señor en un momento difícil. Su hija está muy enferma y visita al Señor para que el Señor vaya a su casa y sane a esa niña de esa enfermedad. En el camino Jesús se va a retrasar un poco porque en ese llenar del corazón de Dios está también la espera en esa promesa de Dios. Y cuando Jesús ha terminado esto que ha hecho, que es un milagro con la mujer hemorroísa, llegan corriendo de la casa donde vive Jairo a decirle: Jairo, ya no molestes al Señor, ya no molestes al Maestro, ya no hay nada más que hacer, tu hija ha muerto. Oiga, una noticia terrible. Yo, si hubiese sido Jairo, yo me pongo en ese momento enojadísimo y le digo: Señor, ya viste, si no te hubieras atrasado, si no le hubieras hecho el milagro a esa mujer, hubiésemos llegado a tiempo a casa y mi hija no habría muerto. Palabras incluso que Marta y María, las hermanas de Lázaro, le llegan a decir: si tú hubieras estado acá, mi hermano
no hubiese muerto. Ahora oiga, ¿cuántos de nosotros le hemos reclamado al Señor porque no ha actuado en el tiempo que nosotros queremos? ¿Cuántos de nosotros hemos elevado una oración en la que desahogamos el corazón de una manera en la que sacamos la frustración que hay en él porque las cosas no salieron como nosotros las planificamos? Y el punto es que Dios está trabajando en esa virtud importante que es la esperanza. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Y quiero entrar en materia en esto porque esto es importantísimo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros muchas veces que Dios haga? Y sabe que me he dado cuenta que lo que nosotros esperamos es que Dios haga lo que yo ya planifiqué y como yo lo planifiqué. No que Dios me saque de ese plan, de ese proyecto y que comience un nuevo proyecto conmigo. Yo lo que deseo es que Dios cumpla al pie de la letra lo que yo ya pensé, lo que yo ya planifiqué, lo que yo ya construí. Pero no estoy esperando que Dios me cambie los planes a mí. Estoy esperando que Dios cumpla lo que yo ya me imaginé que Dios va a hacer. Y el problema grande cuando no sucede esto y Dios interviene para darle un nuevo sentido y un verdadero sentido a nuestra vida, es que nos frustramos y nos enojamos con Dios. Pero no tendríamos que enojarnos con Dios. Tendríamos que enojarnos con nosotros mismos por hacer planes sin consultar con Dios, sin consultarle a Él. Y entonces podríamos nosotros experimentar ese reclamo en medio de la oración diciendo: Señor, qué pura lata porque tú no actuaste como yo pensé que ibas a actuar. Qué mal, Señor, porque tú no hiciste lo que yo había ya planificado. Y es que Dios, oiga esto, guárdelo en su corazón. Dios no va a hacer lo que usted quiere, sino Dios va a hacer lo que usted necesita. Dios no va a hacer lo que yo quiero, sino Dios va a hacer lo que yo necesito, porque Él me conoce. Dice el Salmo 139 que Él escudriña lo más profundo del corazón. Él me examina. No han salido las palabras de mi boca y Él ya sabe lo que voy a decir. Entonces, cuando yo hago planes, cuando yo me imagino lo que Dios va a hacer y no sucede, me termino frustrando. Llegan de la casa de Jairo a decirle: ya no hay nada más que hacer. ¿Alguna vez usted ha recibido una palabra como esta? Deje de perder el tiempo. Ya no hay nada que hacer. Deje de estar orando. No le quite el tiempo a Dios. Ya lo suyo no tiene solución. Y oiga, la palabra que Jesús le da a Jairo en ese momento es: Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Y hoy creo que el Señor está enviando esa palabra también a su corazón para que usted se aferre a esa promesa que Dios ya hizo. Dios lo va a hacer porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando María entonces comienza este diálogo con el ángel comienza con una frase: no temas, no temas, porque esto que viene, esto será grande para tu vida. No temas, María, porque gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Él será, oiga, préstele atención a estas palabras que voy a mencionar en este momento. Él será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob siempre, y su reino no tenga fin. Si usted le puso atención a las palabras del ángel, todas están en tiempo futuro. Va a acercarse el ángel a decirle en el presente a María, en su presente: no temas, porque tú gozas del favor de Dios. Concebirás, ¿cuándo?
en el futuro. Concebirás, esto es más adelante. Concebirás un hijo a quien llamarás por nombre Jesús. Él será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. Oiga, Dios le está dando una promesa a María, que María tiene que guardarla en su corazón, que María tiene que asimilar en su mente, para que se junte su pensamiento con su sentimiento, porque no está basado simplemente en la emoción. Si usted revisa la escritura, María no da brincos de alegría en ese momento porque va a ser la madre de Dios. Está escuchando perfectamente el mensaje de Dios a través del ángel y tiene que analizar muy bien esto. María va a hacer una pregunta: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? En la versión Jerusalén dice: ¿y cómo sucederá esto si no conozco varón? El verbo conocer en la Biblia significa cercanía e intimidad. Entonces lo que María está diciendo es: ¿y cómo va a suceder esto si no convivo, no conozco, no tengo intimidad, no he tenido intimidad con ningún varón? Entonces lo que tú me planteas es algo que no puede ser. Oiga, lo que Dios le está planteando es algo imposible. Levanten la mano las mamás nuevamente. ¿Cómo engendraron ustedes a sus hijos? Lógico. Usted dirá: hermano, eso no se pregunta. Usted bien sabe cómo se hace eso. Lógicamente, en mi caso, yo tuve que unirme a mi esposa, y mi esposa resultó embarazada. Pero María Santísima dice: ¿cómo va a suceder esto? O sea, ¿será hijo de José y mío en el futuro y él será el Hijo de Dios? No. María lo que va a plasmar es esa humanidad de mujer, esa inocencia de la mujer, diciendo: esto no podría suceder si no es con una relación íntima. El punto es que María no ha tenido intimidad con ningún varón, pero ha tenido intimidad toda su vida con Dios. Y es la intimidad a la que Dios nos llama constantemente a nosotros. Nosotros estamos llamados a tener cercanía con Dios, intimidad con Dios. ¿Sabe? Yo me he topado con mucha gente que dice: mire, yo sí tengo intimidad con Dios, yo sí tengo cercanía con Dios. Especialmente mujeres que me dicen: mire, yo estoy barriendo y estoy orando, yo estoy lavando los trastos y estoy platicando con Dios, yo estoy cocinando y estoy rezando mi rosario, yo estoy lavando la ropa y estoy encomendando mi vida y la vida de mi familia en manos de Dios. Y eso está muy bien. Pero oiga, la intimidad va más allá. La intimidad no implica falta de atención, sino más bien todo lo contrario. Toda la atención prestada en esa intimidad. Le pongo el ejemplo de esta forma, para que me lo entienda. Cuando mi esposa está lavando trastos, yo no puedo tener intimidad con ella. Yo no puedo. Porque la intimidad es un acto de amor puro. Es un acto de entrega total. Yo no puedo estar sentado en el teclado teniendo intimidad con mi esposa. No sé si me doy a entender. Quito de aquí todo lo mal pensado, lo fuera de contexto, para que usted me entienda el centro de lo que estoy diciendo. Yo no podría estar haciendo otra cosa y a la vez queriendo tener intimidad con mi esposa. No se puede. La intimidad es un acto de amor puro. La intimidad es un acto de entrega total. Y entonces cuando María dice: yo no conozco varón, lo que está diciendo es: yo no he tenido ese tipo de intimidad con ningún hombre. Dios nos invita a nosotros entonces a tener ese tipo de intimidad. Está bien,
ore cuando barra, ore cuando esté trapeando, ore cuando esté lavando los trastos, pero dedique un tiempo específico para tener ese encuentro donde solamente usted y Dios se pueden encontrar. Eso es intimidad, eso es cercanía. No hay quien me esté quitando la atención, no hay quien me robe la atención de lo más importante, porque tú, Señor, eres lo más importante para mí. Oiga la respuesta del ángel. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios. Mira, también a tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya en el 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. Y con esto va a cerrar el ángel una descripción de la obra que Dios quiere hacer en el corazón de María Santísima, diciéndole: porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que María entendió completamente el mensaje? ¿Cree que lo comprendió? Y es que a veces el gran problema que nosotros queremos es tratar de entender a Dios, tratar de usar la lógica humana para bajar a Dios a nuestra lógica humana y hacer que nuestro corazón y nuestro pensamiento estén en paz porque ya entendí lo que Dios quiere. ¿Sabe que muchas veces a nosotros nos toca que decir: Señor, no entiendo lo que está pasando en este momento? María Santísima no entiende. De hecho, el ángel, cuando responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el consagrado, el que nazca, llevará el título del Hijo de Dios. María dijo: ¿y esto de qué se trata? ¿Esto de qué se trata? Recuérdese que el lenguaje del Espíritu Santo no era muy hablado en ese momento, no era conocido en ese momento. Si hoy en nuestro tiempo hablamos, el Papa Juan Pablo II sacó una catequesis del Espíritu Santo, se recordará usted, antes del jubileo del 2000, en la que la tercera persona de la Santísima Trinidad en esa catequesis llevaba como título el gran desconocido. El gran desconocido. Y es que María va a escuchar perfectamente el mensaje, y aunque no lo entienda, va a descansar en esa frase que el ángel dice: porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esa es una de las cosas en las que usted y yo tenemos que descansar, una de las palabras más fuertes en las que tenemos que descansar. Porque María va a aceptar el plan que humanamente no entiende, porque no hay signos en el pasado de que algo así haya sucedido. No hay antecedentes que marquen como una experiencia ya vivida de ese tipo. Y aunque María acepta el plan sin entender humanamente el plan, porque no tiene garantías, sino solamente existe una promesa. Una promesa. Y aquí es donde nace entonces la esperanza. No en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Si usted quiere guardar esta frase en su corazón, guárdela. La esperanza no nace de lo que vemos, sino la esperanza nace de lo que Dios ha dicho. El día martes nos invitaron con mi esposa. Bueno, yo el segundo martes de cada mes voy a un grupo de hombres en Victoria, que se reúnen en el Centro Español, y ese día celebraban el Día de la Madre. Invitaron a las esposas de los hermanos, de los varones que llegan a ese evento, para hacer algo especial, para homenajear a la madre. Y recuerdo que el día viernes me había hablado uno de los organizadores preguntándome si no conocía a una mujer que fuera a dar testimonio basado en el tema que se iba a predicar, que era
María, la mujer de fe a pesar de todo. Y entonces yo le dije, estaba en una asamblea yo el viernes por la noche, y le escribí también diciéndole, dame chance, voy a pensar, estoy en una asamblea, estoy en una actividad, y si me recuerdo de alguien te escribo. El punto es que se me olvidó, y el día lunes me escribe nuevamente este hermano, yo estaba en otra actividad, y me dice el hermano, mira, ¿y tu esposa no crees que sería un buen testimonio para que nos lo comparta el día martes? Yo no había consultado con mi esposa y le dije, fíjate que yo recuerdo, tenemos muchísimo tiempo de no dar testimonio con mi esposa, no sé si se atreva. Y el hermano me puso, convéncela, sé que será de gran bendición ese testimonio. Entonces en ese momento yo le dije, cuando llegue a mi casa, yo voy a hablar con ella y te confirmo. Pero los textos que él me había enviado por WhatsApp, yo se los reenvié a mi esposa y le dije, en la parte de abajo le puse, mira lo que me están pidiendo. Entonces mi esposa me puso un emoji de risa y abajo decía ja, ja, ja. Y entonces me dice, ¿es en serio? Sí, le digo, me están pidiendo que si puedes dar testimonio. Me dijo exactamente lo que yo le había dicho al hermano. Hace mucho tiempo que no doy testimonio. Y entonces yo dije, bueno, eso le voy a responder. Hace mucho tiempo que no da testimonio. Y de plano no se atreve, no se anima ahorita, no está. Y ya es el día de mañana también, a las 6:30 de la mañana. Y entonces, de repente me vibra el teléfono otra vez y me dice mi esposa, me pone mi esposa, decirle que está bien, voy a compartir el testimonio. El día martes nos fuimos entonces al desayuno de hombres y ella compartía el testimonio. Y en ese testimonio yo pude retroceder muchísimos años de nuestra vida matrimonial. Cuando yo me casé con Lili, mi esposa, éramos un par de güiros. Yo tenía 20 años, ella también. Y pues los que han escuchado mi testimonio, yo conocía a Lili más o menos cuando ella tenía 18 años. Yo llegué a cantar a una comunidad donde Harry Franco fue el que me llevó porque me pidió que lo cubriera en esa actividad. Y yo recuerdo que fui a cantar cubriendo al hermano. Poco a poco me fui quedando en esa comunidad porque Harry dejó de asistir y yo era el que sábado a sábado estaba en esa comunidad. Y cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, Lili, ella siempre la veía yo cargando una bebé. Y yo decía, qué pura lata esos señores, los coordinadores de la comunidad, que actualmente son mis suegros. Yo decía, qué pura lata, porque solo a esta jovencita ponen a cuidar a su hermanita. Resulta que pasado el tiempo, más o menos un año, yo empecé a sentir cosas bien raras, porque resulta que yo iba a cantar a esta comunidad y la bebé, que tenía más o menos en ese entonces menos de un año, estaba por ahí por los 10 meses, la ponían en su arañita y cuando yo estaba cantando, la nena venía con su araña y se pegaba a la par mía. Y a mí me han gustado siempre los bebés, hasta el día de hoy me fascinan los bebés y tengo una atracción hacia los bebés, me gustan mucho. Y entonces yo me empecé a encariñar con la nena, en lo que estaba la predicación, yo la sacaba de la araña, me la cargaba, me la ponía en las piernas y la nena feliz. Y entonces recuerdo que las palabras que el martes decía mi esposa fueron, la primera que enamoró a Willy fue Vanessa, porque resulta que esa nena, la que yo cargaba, era la hija de Lili. Y un día me animé a preguntarle qué pasaba con el papá de esta niña y simplemente ella me respondió, no está. Y empecé a sentir cosas diferentes en mi corazón, una atracción ya hacia ella, hasta que nos hicimos novios. Nos hicimos novios y resulta que el día martes, cuando ella compartía su testimonio, decía, nosotros ya teníamos una hija. Yo cuando teníamos 6 meses de novios, yo estaba totalmente convencido que ella iba a ser la mujer con la que iba a compartir mi vida. Y entonces
yo le pedí que nos casáramos en el día de su cumpleaños, un 11 de mayo del año 1996. Yo le pedí que nos casáramos y llevaba un enorme ramo de rosas, eran 4 docenas de rosas. Yo no tenía carro, me recuerdo que le fui a comprar al Mercado Central, y del Mercado Central me fui a pie en toda la calle hasta llegar al barrio Gerona, que es donde vivía mi esposa, donde actualmente vivimos. Y entonces yo me moría de la vergüenza porque nunca había dado flores, yo me moría de la vergüenza porque la gente decía: ay, miren qué linda las flores. Se rayó la mujer que va a recibir ese arreglo, un arreglo precioso. Y recuerdo que dentro del arreglo iba el anillo de bodas y también iba una petición especial. Yo le dije a mi esposa: si tú aceptas casarte conmigo, lo primero que quiero hacer es que Vanessa reciba mi apellido, siendo novios, que podamos inscribirla como que yo soy su papá. Ella accedió, por supuesto, a todo. Lógicamente no me iba a decir no, mire usted lo que se iba a perder, ¿verdad? Entonces ella me dijo: sí. Le estoy hablando de eso hace ya 30 años casi. Y entonces me decía Lili el día martes en el testimonio: yo comencé mi vida de madre sin querer ser madre, porque yo resulté esperando un bebé que no lo deseaba. O sea, no fue un bebé deseado, no fue planificado, pero sí fue amado desde el primer momento en el que llegó. Pero Dios permitió que fuera madre sin yo desearlo en mi corazón. Y pasado el tiempo, ya casados nosotros, el anhelo nuestro era también tener bebés. Y resulta que pasaron 7 largos años y nosotros no podíamos tener bebés. Pero desde que nos casamos, Dios había puesto en mi corazón el deseo de ser no solo padre de Vanessa, sino padre de los hijos que Dios nos diera con Lili. Y resulta que yo comencé a ver cómo el tiempo pasaba y esto no se daba. Un día recuerdo que un hermano que ya falleció, el Señor tiene su gloria, Roberto Iboy, me habló y me dijo: tengo un mensaje de Dios para tu vida. Dios te va a dar más familia, Dios te va a dar hijos, y el primer hijo que te va a dar es un hijo varón. Y entonces yo me aferré a esa promesa, me aferré a esa palabra que llevaba el hermano. Y a partir de ese momento, cada vez que nosotros anhelábamos el que mi esposa estuviera esperando, mujeres que han pasado por este proceso me entenderán de lo que estoy hablando, mi esposa decía: llevo un retraso de 3 días, tengo un retraso de 6 días, tengo un retraso de 8 días. Y la emoción era: ahora sí viene. Y resulta que no venía. Pasaron 7 largos años con esa misma incertidumbre, pero resonando en mi mente y en mi corazón esa promesa: vas a tener más familia. Y entonces yo me aferraba a eso, y cada vez que mi esposa se venía para abajo desilusionada, yo le decía: Dios ha prometido. Y fíjense que inconscientemente yo me aferré a esa palabra y empezó a crecer en mí esta virtud teologal, esta esperanza. Y yo decía: no se pudo este mes, pero lo va a hacer Dios porque ya lo prometió. Y por eso es que la esperanza es tan importante para usted y para mí, porque no es en lo que estamos viendo, en lo que basamos nuestra fe, sino en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha prometido. Así que si usted ha recibido palabra de Dios, tranquila. Si la ha recibido de parte de Dios, tranquila. Dios va a actuar en el momento preciso. Después de 7 años, mi esposa resulta embarazada. Y desde el momento en el que supimos que estaba embarazada, yo bauticé a mi hijo como Emanuel. Y le dije a mi esposa estas palabras. Recuerdo en el mismo sanatorio donde fuimos, en la clínica del doctor, yo llorando le dije: mi hijo se llama Emanuel, porque es la muestra de que Dios está con nosotros. Y me aferré entonces a eso, tanto que llegó el momento en el que mi esposa, familia de mi esposa, familia mía, me decían: mire, pero si no es varón, no se vaya a desilusionar. Ay, la recibe con todo el amor. Y yo no es que no quisiera una nena, ya tenía a Vanessa, por supuesto, pero yo quería un varón porque el Señor así lo había prometido. Y entonces me aferré a esa palabra. ¿Y qué cree usted? El primer hijo que nació del matrimonio de Lili y mío fue Emanuel. Emanuel ya hoy tiene 25 años. Y entonces yo feliz, porque ya tenía
a Vanessa y tenía a Emanuel. Entonces dije, Señor, gracias porque ya cumpliste tu promesa. Fue larga la espera, para mí fue muy larga la espera, para Lili creo que fue mucho más larga la espera, pero tú cumpliste tu promesa. Y entonces nos despreocupamos con Lili. Emanuel nace en el mes de julio del año 2001 y recuerdo entonces que un día llegué, un 28 más o menos de diciembre, llegué a mi casa después de una actividad que había tenido ya de las de fin de año, después de ir a cantar. Emanuel había estado un poco enfermo, se enfermaba mucho el estómago y teníamos pensado llevarlo al día siguiente al doctor. Y cuando yo entro al cuarto donde dormíamos con Lili, ella estaba destapada totalmente con su vientre descubierto. Y cuando entré, lo primero que le dije fue: Seca, tú estás embarazada. Y me dijo, no le voy a decir lo que me dijo textualmente, pero me mandó por un tubo. Me dijo, ¿cómo vas a creer? El nene está chiquito y esto no puede ser. Aparte nos costó tanto, me dijo eso, y esa frase no se me olvida, nos costó tanto que ahora sería imposible que tuviéramos un bebé cerquita. Pues al día siguiente nos fuimos con el doctor y resulta que ya venía en camino María André. Mis dos hijos de en medio se llevan 10 meses y medio, parecen gemelos. María André cumpleaños ahorita el 28 de mayo y Emanuel cumple hasta julio. Entonces por un lapso de tiempo mis hijos tienen la misma edad. Y entonces cuando yo me enteré que iba a ser papá por segunda vez, por tercera vez ya, entonces me alegré y dije, Señor, te estás mandando, porque no fue mi pensamiento, sino fue el tuyo. Yo te pedí uno. Y recordé la historia de Ana. ¿Sabe que Ana, cuando consagra a su hijo Samuel, ella le dice esta oración: si tú te dignas ver la aflicción de tu sierva y le concedes un hijo varón, yo te lo voy a entregar a ti. Yo casi textualmente esas palabras de Ana yo se las dije al Señor desde mi hombría. Le dije al Señor, yo te consagro a Emanuel. Y como lo había consagrado a Emanuel, entonces el Señor no se quedó con nada y envió a María André. 3 años después ya venía Jonathan. Yo tengo 4 hijos ahora. Y la pareja que no podía, el matrimonio que no podía, tenía que aprender a descansar en la esperanza del Dios que no falla, del Dios que no defrauda. Por eso en esta mañana yo quiero que usted lleve este mensaje en su corazón. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas que usted esté atravesando, aférrese no a lo que está viendo, aférrese a lo que Dios ha dicho para usted, porque eso es esperanza. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar Dios? Le voy a decir esta frase en buen chapín: ¿a usted qué le importa? Usted espere, usted confíe, porque aquel que espera en el Señor siempre recibirá la recompensa del Señor. María Santísima nos enseña esto. María no se aflige diciendo: ay, pero ¿y qué va a decir José? ¿Qué va a decir mi familia? Voy a estar embarazada y la ley dice que voy a morir apedreada. María no se aflige por todo lo que vendrá. María reposa, descansa en la palabra que ha recibido. Tú concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, no te van a apedrear. Tu hijo va a nacer, tu hijo le pondrás nombre. Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y este es descansar en lo que Dios ya planificó. No lo está viendo María en ese momento, pero aprende a descansar en la promesa y en la palabra que Dios le ha dado. Y termina el ángel diciéndole: porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué es lo que usted está esperando hoy. ¿En dónde está descansando su esperanza? ¿Dónde descansa su fe? Lo que sí estoy convencido es que si usted rinde su corazón a Dios y se aferra a entender que para Dios no hay nada imposible, eso imposible sucederá. Oiga, y esto, hablar de lo imposible, no significa que usted no va a hacer nada, porque yo para tener 4 hijos tuve que actuar.
Los hijos no vinieron solos. Yo tuve que poner mi parte y Lili tuvo que poner la suya. Eso se llama accionar en el Señor. No me quedo de brazos cruzados. Entonces María nos enseña a que la esperanza va acompañada de la acción, va acompañada de aquello que nos impulsa a nosotros a mostrar que lo que ya Dios prometió, eso se muestra sin haberse visto. Yo le decía a mi familia siempre, voy a ser papá nuevamente, y no de uno, sino de varios. Y Dios cumplió su promesa, porque los que esperan en el Señor no son defraudados por el Señor. Y María va a aprender a abandonarse en Dios y va a desechar de su vida el abandono de Dios. Son dos cosas diferentes. Dios no abandona, sino nosotros nos abandonamos en sus manos. Eso es esperanza. Saber que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, como Él lo quiere, para satisfacer nuestro corazón y darnos más, como dice la Escritura, darnos más de lo que usted y yo esperamos. No crea que la vida de María Santísima fue fácil. Su esperanza fue probada constantemente. Cuando van a nacer su hijo en Belén, en una pobreza, en la incertidumbre de qué vamos a hacer con este niño. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice que María lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. Y aunque no tenían sitio en la posada, había un sitio en el corazón para anidar la presencia del Dios que se había hecho hombre, el que se hizo carne. Yo no sé si ustedes como mamás han pasado por esa incertidumbre cuando supieron que sus hijos, que su hijo o su hija venían diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oiga, cuando nació nuestra segunda hija, María André, que venían juntitos, la pregunta fue esa, ¿y ahora qué vamos a hacer? La incertidumbre. Y en medio de eso resonaba la palabra: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando María y José van al templo a presentar al niño, la profecía que recibe, la bienvenida que recibe en el templo, ¿se recuerda cuál fue? Y a ti, una espada te atravesará el alma. Y María no se acobarda, María no se echa para atrás, sino María dice, ya lo sabía, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él prometió estar conmigo, Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el niño se pierde en el templo, Lucas capítulo 2 versículos 45 al 48, esa incertidumbre de saber dónde está el niño. Imagínense usted esa escena: María llega donde José y le dice, ¿y José? Y Jesús, perdón, le dice a José, y José le dice, yo qué sé, ¿no anda contigo, ves? Y María le dice, no, yo creí que andaba contigo. No, pero tenías que estar con él. No, porque él ya está grande y ya puede tomar decisión, y creí que estaba contigo. ¿Alguna de ustedes ha experimentado que se le haya perdido un niño en el supermercado, en el mercado, en algún lado? Qué terrible, qué angustia pudo haber sentido, ¿verdad? Como antes decían, se los van a llevar y los van a hacer jabón. ¿Se recuerdan ustedes de dicho? O sea, qué incertidumbre. Y María tiene que vivir en eso, pero sabe que ese hijo no está perdido. Sabe que ese hijo es el que reinará por siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Sabe que no se ha perdido, y María tiene que descansar en esa palabra. Bueno, busquémoslo entonces, porque no está perdido. Se ha de haber quedado por ahí. Y tiene que entender que la promesa de Dios abarca la plenitud de la vida. Dios no hace las cosas a medias. Dios hace todo perfecto. Y en el momento culmen, en el Calvario, en el momento más oscuro, junto a la cruz de Jesús, ¿quién cree que estaba? María Santísima, la que espera también en que ese plan no ha llegado a su fin. La muerte no es el fin. Es la que va a esperar también el día de la resurrección a que Jesús aparezca. Yo he dicho siempre esto, y esto es un pensamiento muy mío.
María no tiene que salir corriendo al sepulcro para ir a preparar el cuerpo del Señor el primer día de la semana, como lo hizo María Magdalena y las otras mujeres, sino María lo que va a hacer es arreglar la casa, preparar la mejor comida, la comida preferida de Jesús, porque ella sabe que Jesús ha resucitado y que Él va a llegar, porque así lo prometió, porque ella descansa en una promesa, porque ella descansa en la palabra de Dios, y sabe entonces que no tiene que agitarse, que no tiene que correr, más bien tiene que preparar la llegada de aquel que volverá a casa. Es esa mujer que nos enseña a nosotros a decir: todo va a estar bien, porque Dios así lo ha prometido, porque Dios ha dado palabra para cada uno de nosotros. Voy a ir terminando con esto. El tiempo se va volando, el tiempo no alcanza, pero la Constitución dogmática en el Lumen Gentium, en el número 68, dice que la Madre de Jesús brilla ante todo el pueblo de Dios, peregrinante como signo de esperanza cierta y de consuelo, porque María Santísima va a descansar en esa esperanza, siendo consolada siempre por Dios. ¿Cuántos quieren ser consolados por Dios? Levanten la mano los que quieren ser consolados por Dios. En esa aflicción que usted está pasando, en esa situación difícil que usted está viviendo, el consuelo de Dios puede aparecer si usted aprende a esperar y a confiar plenamente en que Él va a actuar. Señor, yo no veo futuro en esto, no veo que algo bueno vaya a salir de esto, pero tú, Señor, que todo lo ves y todo lo sabes, sabes actuar en perfección para mi vida. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11: bien sé mis pensamientos sobre ti, pensamientos de bien y no de mal, para que tu porvenir, o sea, lo que venga, sea lleno de paz, cuajado de paz y de esperanza, dice la Escritura. Esa esperanza es en la que queremos descansar todos los días, no en lo que estamos viendo actualmente. Un hogar que no está estable, un hogar que se está destruyendo, hijos que a veces no dan señales de conversión, en el trabajo las cosas no están saliendo bien, pero eso es lo que vemos. Aprendamos a esperar en lo que Dios va a hacer, porque Dios actúa de forma perfecta en el corazón de aquel que espera confiadamente. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y piense en esa dificultad grande que usted pueda estar atravesando. Eso es lo que ve: la crisis económica, la crisis en su matrimonio, la crisis con sus hijos, la crisis en el trabajo, problemas de cualquier lado. Eso es lo que usted está viendo. Ahora dígale: Señor, yo no quiero sentarme a ver todo esto. Esto me destruye, esto me derrumba. Quiero, Señor, más bien descansar en ti y en la esperanza, en saber que tú tienes todo bajo control, porque tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Porque yo no creo en lo que veo, sino más bien creo en lo que tú, Señor, has dicho para mí en tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana que la desesperanza quede fuera de nuestro corazón. Vivimos, Señor, en un mundo lleno de desesperanza. Vivimos preocupados por lo que va a venir. Y esperamos, Señor, muchas veces en el corazón lo peor. Nos atormenta, Señor, el saber la situación que estamos viviendo como familia, la situación que estamos viviendo en el trabajo, la situación económica que estamos viviendo. Nos aflige todo esto, Señor. Pero haz que nazca la esperanza basados en la fe. Señor, no me aferro a ver todo este montón de dificultades que rodean mi vida. No me aferro a ver la enfermedad que ha llegado a mi casa. No me aferro a las palabras de desgracia que otros han dicho. Me aferro, Señor, más bien a lo que tú has hablado a mi corazón, a lo que tú has prometido en mi corazón.
No descanso, Señor, ni me mortifico por lo que estoy viviendo en este momento. Lo que sí hago es pedirte dirección a ti para que tú me digas qué hacer, porque no me quiero quedar de brazos cruzados. Señor, que la esperanza que nos muestra María Santísima sea esa esperanza que me acerque cada día más a ti. Y que así como ella proclamó diciendo: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, que yo pueda decir con un corazón sincero: todos me llamarán dichoso, porque yo he creído en ti, porque yo he esperado en ti y no he descansado en lo incierto de mi futuro, en lo difícil que estoy viendo, en el vicio de mi hijo, en el vicio de mi esposo. No estoy descansando en eso. Enséñame como Santa Mónica a ver un hijo santo sin que lo sea aún, a ver un esposo santo sin que aún lo sea, que por encima de todo pueda verte a ti transformando corazones y pueda reposar en tu palabra, pueda reposar en esa palabra firme, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, haz de nosotros hombres y mujeres que aprendan a esperar confiadamente en ti, que aprendan, Señor, que nuestro trabajo es creer, porque cuando tú, Señor, has hablado, únicamente tenemos que aprender a diferenciar cuál es tu trabajo y cuál es el mío. Mi trabajo no es desesperarme, mi trabajo no es hacer lo que yo quiero. Mi trabajo, Señor, es saber recibir las instrucciones que tú me quieres dar. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, hoy clamo a ti para que vengas y me enseñes a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas. Escuche esto, hermano. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Escuche esto: mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, y el de Dios es actuar como Él lo quiere. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en Él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan.
Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Póngase de pie en este momento y dígale: mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Levante sus manos al cielo y dígale conmigo: Señor, gracias porque tú lo harás. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Señor, que así como María Santísima lo tuvo claro, que así que mi corazón también lo tenga claro. Mi trabajo es creer. Y tu trabajo es hacer lo que ya has prometido. Que pueda descansar todos los días en esta palabra. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hágame en favor, denle un abrazo a la persona que tiene a la par suya y dígale: nuestro trabajo es creer. El trabajo de Dios es actuar.